Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Damaris. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes el día de hoy, jueves. Y en este video quiero compartirles cómo es que yo hago mi devocional, cómo es que yo tengo ese tiempo de intimidad con Dios y las notas que tomo. Y bueno, quiero compartirles un poco acerca de cómo hago mi devocional. Así que les invito para que se queden hasta el final viendo este video. Yo toda la vida, bueno, les he contado que desde el vientre de mi madre, ¿verdad? He ido a la iglesia. Mi mamá estaba embarazada de mí cuando comenzó a ir a la iglesia. Así que toda mi vida estaba en los caminos de Dios. Y toda mi vida he escuchado de que hay que tener un tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Y yo siempre como que tuve lucha en esa área de mi vida porque no sabía cómo hacer mi devocional, no sabía qué era eso, cómo hacerlo. Siempre escuchaba, siempre me enseñaban en la iglesia, pero no, siempre, no sé, que intentaba hacerlo, era como que, ay, no, me daba pereza o ponía excusas o no sabía cómo hacerlo. Entonces, yo intenté hacer mi devocional de muchas maneras. Recuerdo que una compañera en el colegio, en la secundaria, me regaló un libro y ese libro traía como un devocional diario, eran 365 devocionales, ¿verdad? Para leerlos en todo el año, y aparecía el tema, aparecía el versículo y aparecía como la explicación acerca de ese tema y lo que decía la Biblia y todo eso, o aparecía tal vez una historia que tenía que ver con el tema de ese día. Y yo recuerdo que en algún momento hice mi devocional con ese libro, o de repente abría la Biblia y leía algo y así hacía mi devocional, pero sí es como que tuve bastante lucha con ese tema, pero gracias a Dios, ¿verdad? Dios me ha ido ayudando para poder lograr tener, no es que es perfecto, ¿verdad? La forma en que hago mi devocional, pero siento que he crecido en eso, he aprendido. Bueno, ahora con el internet uno mira y busca información en YouTube y hay muchas personas enseñando de cómo se debe hacer el devocional. Y yo he intentado, como les digo, he escuchado a mucha gente que dicen yo lo hago de esta manera, yo lo hago así, yo lo hago acá, pero yo he tenido que encontrar como mi forma de hacerlo para poder conocer a Dios, para poder crecer en mi relación con Dios. Y en lo personal yo soy una persona muy creativa y aprendo mucho con los colores, escribiendo, creando. No soy buena dibujando, no soy una artista del dibujo, pero me gusta mucho, soy muy visual, entonces cuando leo la Biblia o hago mi devocional me gusta mucho crear dibujitos relacionados con eso que estoy leyendo. Entonces hoy quiero compartirles qué es lo que me ha estado funcionando y cómo yo estoy haciendo mi devocional. Este año 2023 yo he sido más intencional en poder hacer mi devocional y tener ese tiempo de intimidad con Dios. No es que los años anteriores no hacía mi devocional o no leía la Biblia, no, ¿verdad? Pero este año 2023 es como que he decidido ser como más intencional y tomar más en serio el tener mi tiempo devocional con Dios. Ustedes saben, a diario creo que todos, y en mi caso pues tengo muchas cosas que hacer, pero en mi día, de todas las cosas que tengo que hacer, me he propuesto hacer 7 cosas que son una prioridad en mi vida, o sea, que están por encima de todas las cosas que tengo que hacer. Y dentro de esas 7 cosas está el poder hacer mi devocional y tener ese tiempo con Dios. Entonces, a veces de esas 7 cosas que tengo que hacer, a veces solo hago 3, o solo hago 5, o solo hago 2, o no hago nada. Pero yo todos los días, ok, está bien, este día tal vez no logré hacer esas 7 cosas que me he propuesto, incluyendo el devocional, pero no me doy por vencida y digo, bueno, al siguiente día tengo que volver otra vez a hacer esto que me he propuesto. Perdón. Y entonces, aunque no es perfecto, aunque hay días que sí logro hacerlas todas, esas 7 cosas, y hay días que no, pero lo sigo intentando. Y bueno, mi devocional es algo muy importante que tengo que hacer para poder seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces,
no sé hace cuánto tiempo descubrí la aplicación de Glorify. Yo en mis historias, en Instagram, en Facebook, yo les he compartido que yo hago mis devocionales con esta aplicación. Y le doy muchas gracias a Dios por este ministerio, por esta aplicación que existe, porque a diario puedo hacer mi devocional y me gusta esta aplicación de Glorify, que ustedes la pueden descargar en su celular. Y yo hablo mucho de Glorify porque me ha bendecido demasiado, y no es porque ellos me estén pagando publicidad ni nada, pero las cosas buenas se comparten. Entonces, Glorify, o sea, cada semana en Glorify vos puedes hacer a diario tu devocional, y cada semana tienen un tema y cada día, o sea, digamos, el tema de la semana es adoración a Dios, por ejemplo. Entonces, en toda esa semana se va a hablar acerca de la adoración a Dios, y cada día, el lunes va a haber un subtema, el martes va a haber otro subtema y así. Entonces, hay un tema general y cada día se divide en diferentes temas relacionados con el tema de la semana. Y me gusta esta aplicación porque trae la frase, ¿verdad? Después trae, creo que la lectura de la Biblia, cuál es el texto bíblico que vas a leer. Después hay como un devocional que es la explicación de eso que leíste. Hay un tiempo después de oración. Entonces me gusta porque puedo escucharla en audio o puedo leerla. O puedo leer, ¿verdad? Pero a mí me gusta más escucharlo. Siento que aprendo más escuchando. Pero aparte de yo hacer mi devocional escuchando Glorify, yo utilizo una libreta, esta libreta que me regalaron mis amigos de Fishing Net. Entonces yo utilizo una libreta y en esa libreta voy anotando, ¿verdad?, lo que corresponde para ese día. Por ejemplo, aquí no sé si se va a lograr ver, a ver si la cámara enfoca. Dice, por ejemplo, yo pongo la fecha, pongo aquí devocional Glorify y coloco la frase, dice frase. Entonces, este es de la fecha 20 de julio del 2023. Entonces, era una frase de Elizabeth Elliot que dice: Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Lo que no tenemos ahora, no lo necesitamos ahora. Entonces, copio la frase, luego viene el texto bíblico, que para ese día era Hebreos, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 8, y hablaba sobre no vayas a la deriva. Entonces, como les digo, yo soy bastante, no sé si les había dicho esto, pero yo soy bastante visual y me gusta hacer dibujitos. Entonces, para ese día yo había hecho, no sé si se logra ver, este dibujito, y de acuerdo a lo que yo leí en el texto, a veces estoy leyendo como el texto, ¿verdad?, que corresponde para ese día. Y estoy leyendo el texto y hay frases que me llaman la atención, entonces yo lo que hago es anotarlas. O hay algo que estoy leyendo, que estoy escuchando acerca del versículo y yo me lo imagino. Entonces lo que hago es dibujar lo que me estoy imaginando que estoy escuchando en la palabra de Dios. O escribo así, si hay algo que me llama la atención de ese texto que estoy leyendo. Después, cuando explican ese texto, si hay cosas que me llaman la atención, también las anoto. Y al final, después de hacer todas mis anotaciones de lo que vi ese día en la aplicación de Glorify, pues hago una oración, le oro a Dios y le pido al Señor que me ayude a poner en práctica eso que he aprendido. Y si yo tengo, digamos, el tema que correspondía para ese día es algo que me toca, es algo que yo tal vez estoy luchando con esa área en mi vida, yo le pido al Señor que me ayude. Y bueno, es un tiempo donde yo oro, le entrego al Señor todo eso y le pido que me ayude a ponerlo en práctica en mi vida. Otra de las formas también en que he hecho mi devocional, por ejemplo, el 2 de octubre, yo busqué unos versículos que tenían que ver con las debilidades y yo quería como aprender un poco más de ese tema y qué decía Dios y todo eso. Entonces yo lo que hice fue, ¿verdad?, ir a Google, ir a internet, y busqué versículos que hablen sobre las debilidades o versículos sobre debilidades. Entonces me aparecieron varios versículos y de todos esos versículos que encontré yo comencé a leerlos ahí en la computadora, comencé a leerlos y hubieron como 3 o 4 versículos que me llamaron la atención, que me impactaron. Entonces luego
Creo que en la versión que yo los estaba leyendo era en la Reina Valera 1960. Entonces luego me fui a mi Biblia, que aquí la tengo y que ya está toda viejita y toda desarmada, pero esta Biblia es la versión traducción en lenguaje actual. Y es la Biblia que yo utilizo porque siento que tiene un lenguaje que lo entiendo muy bien y es como actual y me gusta mucho esa versión. Entonces, cuando le estaba leyendo en la computadora los versículos que hablaban sobre las debilidades, luego me fui a mi Biblia de lenguaje, esa de traducción en lenguaje actual, para ver qué significaba lo que estaba leyendo y entender un poquito más. Y luego traté como de ver qué es lo que Dios me estaba hablando, qué es lo que Dios me estaba diciendo a mí y apropiarme de la verdad de Dios y contrarrestar las mentiras del enemigo. Entonces, de acuerdo a eso que yo estaba meditando al leer estos versículos, yo hice algunas anotaciones y escribí aquí en mi cuaderno cosas que Dios me hablaba. Por ejemplo, puse el tema debilidades, luego escribí el texto bíblico. Y luego, después de escribir el texto bíblico, anoté como lo que yo sentía que Dios me estaba hablando de acuerdo a este texto bíblico que yo estaba leyendo. Y así hice con los otros dos textos bíblicos que también apunté acerca del tema de las debilidades. Siempre que he entrado a YouTube e investigar sobre el tema de cómo hacer el devocional y eso, yo he escuchado a muchas personas y cada una de esas personas que he escuchado dicen, no, tengo una hora específica para hacerte devocional, ten un lugar específico, prepara el ambiente, haz esto, haz lo otro. Y cada persona es diferente y no a todas las personas nos va a funcionar lo mismo. Y yo les quiero contar, miren, yo no tengo una hora específica para hacer mi devocional. No es como que yo diga, bueno, todos los días a las 7 de la mañana yo voy a hacer mi devocional. No, o sea, para mí sí es una prioridad a diario poder hacer mi devocional, pero no tengo una hora en específico porque cada día es diferente, cada día hay rutinas diferentes, cada día surgen diferentes cosas y no es que ese tiempo con Dios no sea una prioridad en mi vida, pero a mí no me funciona como tener una hora marcada en el día y como decir, todos los días a las 7 de la mañana yo voy a hacer mi devocional. No. Y a mí me ha pasado que yo he hecho mi devocional a la hora de mi almuerzo, a las 12 del mediodía, o he hecho mi devocional ya cuando voy a dormir, o he hecho mi devocional cuando voy en el carro, o cuando estoy en el río. En diferentes momentos yo he hecho mi devocional y no tengo una hora específica, no tengo un lugar en específico, porque para buscar a Dios podemos buscar a Dios en todo momento, podemos buscar a Dios en todo tiempo, no solamente en ese cuartito o en ese lugarcito, solo ahí puedo buscar a Dios y ya cuando salgo de ahí entonces no busco a Dios, no, donde sea que estemos, en el trabajo, en la cocina, en la iglesia, donde estemos podemos buscar a Dios, lavando la ropa, lavando los trastes, podemos buscar al Señor. Entonces yo no tengo una hora específica, no tengo un lugar específico y así que he buscado a Dios en el carro, en el río, en mi trabajo, a la hora de mi almuerzo. He probado de diferentes maneras, así que pienso que a todas las personas no les va a funcionar lo mismo, así que es cuestión de intentar, de probar, de ver cómo hacer tu devocional. Entonces, como les digo, yo he intentado de muchas maneras, he escuchado a mucha gente cómo ellos lo hacen, pero he encontrado mi forma de cómo, de acuerdo no sé, a lo que vivo, a mi situación, entonces, de cómo hacer mi devocional. Mi deseo al compartirte cómo es que yo hago mi devocional y tomo notas es animarte para que tú, si aún no haces tu devocional o no tienes ese tiempo de intimidad con Dios, para que puedas intentarlo. Y hay días donde de repente no vas a poder hacer tu devocional porque surgieron, no sé, ciertas situaciones en tu vida y no lo vas a poder hacer, pero no te frustres, no te desanimes, no te des por vencido, puedes seguirlo intentando al siguiente día, pero lo importante es que busques, que seas intencional y que busques tener ese tiempo de intimidad con Dios. Y yo te animo para que utilices la aplicación de Glorify. Si a ti
Prueba, puedes probar, puedes buscar la aplicación, descargarla en tu celular, y si a ti te funciona hacer tu devocional con la aplicación de Glorify, pues excelente. O si no, prueba de otra manera. Si tú eres de las personas que le gusta tener una hora específica o un lugar específico y preparar el ambiente y hacer esto y hacer lo otro, hazlo. O si eres creativa o creativo y te gusta usar muchos colores y eres visual y te gusta dibujar y te gusta así, inténtalo, pero es importante que puedas buscar a Dios, que puedas relacionarte con Él, que puedas conocerlo. Y mi deseo al contarte cómo es que yo hago mi devocional es inspirarte, es animarte para que puedas buscar a Dios.